Bien, buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bueno, en este video vamos a explicar lo que es, bueno, la primera parte de coordenadas curvilíneas ortogonales. No, aquí ya tengo preparado el material para este video. Y bueno, ya esta parte, este nuevo tema es pues lo que viene entrando para el segundo parcial de la materia de análisis vectorial. Entonces, es un tema bastante interesante que pues al final, con los procedimientos y con la forma en la que les voy a enseñar, tal vez se vuelva muy metódico y posiblemente no se vea mucho su aplicación, ¿no? Y pues de todo, lo más importante es que se entienda qué es, ¿no? Al final, después ya los ejercicios se van a entender mucho más fáciles si es que se entiende bien la teoría. No, entonces esto de coordenadas curvilíneas ortogonales se refiere a transformar un sistema de coordenadas, ¿no? Un sistema de coordenadas cartesiano X, Y, Z, a un nuevo sistema de coordenadas que sería U1, U2, U3, ¿no? Aquí lo dice, bueno, algunos libros, como el libro de análisis vectorial de HSU, este de Shaw, ¿no? En el HSU dice U, B y W. Entonces, indistinto, al final es lo mismo, ¿no? Pero parece que la notación que utiliza el docente es U1, U2, U3, la notación más general, ¿no? Entonces vamos a transformar coordenadas, así como han hecho en cálculo 2, ¿no? Como han hecho en cálculo 2, por ejemplo, una esfera para integrar, ¿no? El volumen dentro de esta esfera, han calculado también integrales en esta región. Entonces, para calcular el volumen, una integral en esta región, pues se utiliza una transformación a coordenadas esféricas, ¿no? O si no, cuando se trata de coordenadas cilíndricas, o si no, un volumen dentro de un cilindro, pues coordenadas cilíndricas, ¿no? O si no, otro tipo de cambios bien interesantes, ¿no? Coordenadas parabólicas. Por ejemplo, imagínense, a ver, ahorita se me viene a la mente una integral, podría ser, aquí lo voy a rayar, no sé, integral de la integral de x por y, dividido entre raíz cuadrada de xy más y cuadrado, digamos, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Entonces aquí podríamos hacer un cambio de coordenadas, ¿no? Aquí un cambio de variable u igual a x por y b igual a y, digamos, ¿no? Entonces después de esto había que calcular el jacobiano de transformación y demás. Y de seguro, pues esta integral, tal vez esto no es el cambio más adecuado, ¿no? Y cuadrado puede estar aquí. Después de eso, pues esta integral se hace bastante fácil, ¿no? Calculando el jacobiano de transformación y demás. Entonces, esto de transformaciones, pues ayuda bastante en el cálculo para todo tipo de regiones y tiene bastante aplicación en la ingeniería, tanto como en la física. No, por ejemplo, aquí les puedo mostrar, a ver, si lo usaremos. Les puedo mostrar un libro de física, bueno, ¿no? El libro de Hibeler. Y pues bueno, en el Gibeler también nos explica cómo podemos utilizar esto de coordenadas curvilíneas ortogonales. A ver, vamos a ver, aquí está, ¿no? Coordenadas. Miren, cuando nosotros en física analizamos el movimiento curvilíneo general, ¿no? El movimiento curvilíneo de componentes cilíndricos, aquí lo analiza, pero el general está más arriba, ¿no? Pero aquí no hace un cambio a otras coordenadas. Pero aquí sí, miren, utiliza el cambio de coordenadas a componentes cilíndricos. Porque aquí al Gibeler pues le conviene trabajar en componentes cilíndricos para determinados movimientos. Entonces miren aquí la posición, la velocidad y la aceleración, debe estar por aquí abajo, ¿no? La aceleración, aquí está. Lo transforma a un nuevo sistema de coordenadas que es el sistema de coordenadas cilíndrico. Entonces aquí miren, tienen la posición, velocidad y aceleración en este sistema. Posiblemente se haya complicado un poco más porque aquí pues específicamente la trayectoria no es un cilindro, ¿no? Pero estas ecuaciones diferenciales se simplifican bastante cuando pues la trayectoria del movimiento cumple una trayectoria que pues aquí podemos ver una trayectoria helicoidal, ¿no? Como un resorte, pero pues si esto lo acomodamos a un cilindro y ponemos el z en función de un parámetro del tiempo, ya tranquilamente se puede utilizar coordenadas cilíndricas, ¿no? Para resolver este sistema. Y pues bueno, varios ejercicios de física se utilizan, se resuelven utilizando componentes cilíndricos, transformación de coordenadas cilíndricas. O si no, también puede servir en el estudio de la Tierra, ¿no? Sabemos que la Tierra, pues lo podemos idealizar como una esfera y pues bueno, podemos estudiar sus coordenadas con latitud, longitud y el radio, ¿no? El radio sería constante, pero para eso los vectores, aceleración y demás movimiento que ocurre sobre un punto en la Tierra, si lo estamos llevando a coordenadas esféricas, entonces estos vectores, estos campos vectoriales que están sobre la Tierra, pues habría que transformarlos a coordenadas esféricas. No, y así hay variedad de cambios de coordenadas que enseguida les voy a mostrar. Pero aquí tenemos, ¿no? Varios, miren, aquí hay coordenadas, esto creo que es un cardioide, ¿no? Un cardioide. Entonces, miren, igual se puede hacer un cambio de coordenadas a este tipo. Podría ser en coordenadas polares o si no, en coordenadas cardioide, ¿no? Pero ya después el jacobiano y demás se van a complicar, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una autopista en forma
no sé, un tobogán parece, ¿no? Pero miren, aquí lo está idealizando en una autopista. Entonces, el trabajo de analizar la velocidad, aceleración y demás de este móvil se simplifica bastante cuando pues lo trabajamos en coordenadas cilíndricas, ¿no? Aquí tenemos otro, claramente es coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, pues para eso sirve este tipo de cambios a nuevos sistemas de referencia VW, o si no, U1, U2, U3. Y pues hay variedad de cambios a nuevos sistemas de referencia. Entonces, esto solamente era como introducción para que vean que tiene varias aplicaciones en muchos campos de la ingeniería, ¿no? Y demás que pues igual se pueden ir analizando. Y aquí tenemos algunas coordenadas perdón, unas coordenadas curvilíneas ortogonales, que son las más clásicas, ¿no? Aquí están coordenadas cilíndricas, aquí tenemos, ¿no? Estas serían las coordenadas cilíndricas. Enseguida les voy a explicar cómo funciona. Coordenadas esféricas es esto. Y así, hay variedad de coordenadas. Miren, aquí tenemos coordenadas cilíndricas parabólicas. Sobre este tipo de coordenadas se va a basar este video de hoy, ya que pues vamos a calcular sus factores de escala. Enseguida les voy a explicar qué es por tres métodos diferentes. Es decir, vamos a estudiar este sistema a detalle, ¿no? Aquí tenemos su gráfico, pero miren, estamos cambiando de sistemas tridimensionales, ¿no? En sistemas con tres dimensiones X y Z, a otras nuevas dimensiones R, teta y phi, digamos, para este ejemplo. Pero aquí miren, estamos viendo pues, en el plano, ¿no? Entonces esto es su gráfico en el espacio y es un poco más difícil, ¿no? En realidad en el espacio serían cilindros, pero no cilindros circulares, sino cilindros parabólicos que son paralelos al eje Z, ¿no? Entonces, aquí no lo ha dibujado porque el Z no cambia, ¿no? Miren aquí la transformación Z sigue siendo Z. Lo único que está transformando son las coordenadas X y las coordenadas Y. Por eso solamente lo ha hecho el gráfico en el plano, ¿no? Después aquí tenemos otras coordenadas. Entonces, todas estas coordenadas son netamente exámenes pasados, ¿no? O sea, no hay muchas más coordenadas y si hubiese, pues serían mucho más fáciles, ¿no? Aquí están las más interesantes. Estas a repetir muchos exámenes, coordenadas cilíndricas elípticas. Y después, miren, aquí están, ¿no? Estos igual se trazan, o bueno, se extienden en forma paralela al eje Z para dibujarlo en el espacio, ¿no? Aquí tenemos coordenadas esferoides alargadas y demás. Mira, aquí tenemos unas coordenadas ya más interesantes, ¿no? Esto ya podría ser tranquilamente un examen de auxiliatura a coordenadas bipolares, ¿no? Y a partir de las coordenadas bipolares nacen las coordenadas toroidales, ¿no? Pero aquí no está. Pero así, entonces hay variedad de cambios de coordenadas. Miren, estas coordenadas bipolares, pues ¿para qué servirá? Tal vez para la expansión de ondas, ¿no? Para la expansión de ondas con dos focos. Y pues bueno, analizar las coordenadas de las intersecciones de expresión de onda en función a coordenadas bipolares. Entonces, bueno, tiene bastante aplicación esto de cambio de coordenadas, tanto como habían visto en cálculo 2 y ahora lo vamos a ver en análisis vectorial con vectores, ¿no? Entonces, podemos entender un poco esto del cambio de coordenadas rápidamente aquí en GeoGebra. A ver, enseguida, ahí está. Estamos en una parte introductoria, ¿no? Miren, aquí estamos viendo coordenadas esféricas, ¿no? Estas tres coordenadas, es decir, las superficies que eran aquí X, digamos, la superficie X. Haremos desaparecer esto de coordenadas esféricas un rato. Ahí está, esa sería la superficie X. Para un valor X constante, ¿no? Para un valor X igual a cero, aquí lo estoy poniendo, lo podemos poner de otro color, ahí está. Para un valor X constante podría ser, si no, 2, digamos, ¿no? Ahí. Este plano se llama superficie X, ¿no? Para un valor X constante. Y este valor X puede ir atrás, adelante, ¿no? Y después también puede haber un plano para un valor Y constante, digamos, Y igual a -2, ¿no? Entonces ahí tenemos otro plano para un valor de Y constante. Entonces estos son superficies, no son superficies para un valor constante. La intersección de estas dos superficies nos da el nuevo eje de coordenadas, este eje de coordenadas que sería el eje Z, ¿no? Miren, es el mismo eje Z que está a la derecha, igual de color azul y todo. Entonces, la intersección de dos superficies, pues nos da un nuevo sistema, un nuevo eje de coordenadas. ¿No? Y la superficie del eje Z sería por un valor Z constante, ¿no? Un Z0, digamos. Entonces, miren, la intersección de estas tres superficies, ¿sí? Nos definen pues las coordenadas de un nuevo punto en el espacio, ¿no? Aquí sería la intersección de estas tres, por ahí más o menos, ¿no? No sé, no quiere marcarse, pero tendrá sus coordenadas. Sus coordenadas seguro va a ser 2 en X, -2 en Y y 0 en Z. Y pues bueno, la intersección de tres superficies nos dan origen a una nueva coordenada. De forma similar se trabaja para coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas comenzaremos. Aquí tenemos, ¿no? Ahí tenemos las coordenadas del radio, ¿no? Ahí sería, el radio se los representa como un cilindro, ¿no? Este radio nos indica qué tan lejos va a estar este punto desde el origen de coordenadas. Por ejemplo, su radio puede ser, no sé, 3, digamos, ¿no? Y es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces, miren, la distancia desde el origen a cualquier punto de este cilindro es
3, ¿no? La distancia de este eje Z. Entonces, ya tenemos un parámetro definido, esta superficie constante. Después necesitamos el ángulo, ¿no? El ángulo, o si no, la altura, ¿no? ¿A qué altura del plano Z0 está el punto? Entonces, para eso podemos plantear otra superficie que sería el Z. Y este Z, pues, nos va a definir la altura del punto, ¿no? Entonces, podría ser Z1 o si no Z2, ¿no? Más arribita. Entonces, ahí tenemos las coordenadas de la altura. Pero miren, seguimos teniendo una infinidad de puntos que pertenecen a una altura tal, tal. Entonces, para eso utilizamos otro más, que sería el ángulo. ¿No? El ángulo, pero aquí está trazado atrás más, ¿no? Solamente vamos a tomar ángulos que parten a partir del eje X, ¿no? Esas son las típicas coordenadas polares, pero pues generalizado a coordenadas cilíndricas en el espacio. Entonces, miren, lo que quiero que se note aquí es que igual para tres superficies constantes, ¿no? Nos hemos graficado tres. Para tres superficies constantes, pues existe un punto de intersección, ¿no? Ahí está el punto de intersección. Y pues bueno, esto lo podemos hacer variar, ¿no? La superficie te puede bajar y demás, ¿no? Pues digamos que esté abajo. Entonces, igual existe un punto de intersección más abajo. Y este punto de intersección nos denota las coordenadas, pero ahora en coordenadas cilíndricas. No, y miren, aquí atrás hay otro punto, pero ese punto no nos interesa, ya que el radio sabemos que siempre es positivo. A ver qué más podemos considerar. Este ángulo, ¿no? Este plano está muy mal, no está muy bien dibujado. Solamente tendría que ir de la parte del eje Z a la derecha, ¿no? Partes positivas, la parte de atrás habría que ignorarlo. Entonces, para eso también se definen el dominio de estas nuevas variables. Por ejemplo, miren, en coordenadas cilíndricas, a ver, vámonos aquí a Xiao. En coordenadas cilíndricas, miren el ángulo, aquí está solamente, va desde 0 hasta 2pi, ¿no? Pero el ángulo pues no puede valer dos veces el mismo ángulo, ¿no? Solamente un mismo valor. Y pues ahí define un punto, miren, aquí arribita a una altura z está definiendo este punto. Ahora, sobre este punto, ¿no? En lo que hemos graficado, pues podemos tener nuevos vectores unitarios ortogonales, enseguida vamos a llegar a eso, pero ahora estudiaremos las coordenadas, digamos, esféricas. Entonces, estas serían coordenadas cilíndricas, igual nos dan origen a un punto, y ahora en coordenadas esféricas, pues utilizamos una esfera, ¿no? Una esfera, ahí nos va a denotar la distancia del origen ya también. Y después utilizamos un cono, ¿no? Que este sería el ángulo vertical que tanto ha caído. Entonces, miren, la intersección de este cono con la esfera, pues nos da varios puntos. Solamente vamos a tomar los positivos y después un ángulo de barrido, ¿no? Un ángulo horizontal, lo podemos denotar por este plano. Entonces, miren, la intersección otra vez de tres superficies ya no son tan fáciles, pues, como como en la intersección de tres planos, ¿no? La intersección de tres planos era súper fácil. Ahora van a ser la intersección de nuevas superficies, que va a ser un cono, una esfera y un plano, ¿no? Entonces, las intersecciones de superficies igual nos dan lugar a las coordenadas de un punto en el espacio. Y bueno, este punto puede variar, puede ser cualquier punto en el espacio, ¿no? ¿Qué tal si yo le aumento el radio de la esfera a 16, digamos? Entonces, miren, el punto se ha alejado más del origen y pues varía. Entonces, cualquier punto del espacio puede estar definido en coordenadas cilíndricas, perdón, esféricas. Entonces, a eso se refiere el cambio de coordenadas, compañeros, ¿no? Esto ya es un repaso de cálculo 2, pero pues bueno, ahora sobre este cambio de coordenadas, vamos a analizar de este punto su propio sistema de referencia, podríamos decir un sistema de referencia local, en este punto. No, entonces, pues para eso vámonos aquí al gráfico del Chavo. Aquí está. Su propio sistema de referencia en ambos puntos, pues tiene, ¿no? Miren, tenemos vectores unitarios ortogonales que serían e de radio, e de phi y e de z aquí, ¿no? Aquí tenemos e de phi, e de radio y e de teta. Entonces tienen sus propios vectores unitarios que al mismo tiempo son ortogonales. Y estos vectores unitarios ortogonales, pues definen al nuevo sistema en coordenadas curvilíneas ortogonales. Eso es lo que vamos a hacer, ese es el objetivo general, hallar estos vectores unitarios ortogonales E1, E2, E3 para cada uno de los sistemas que acabamos de ver. Entonces, pues el trabajo sería hallar estos vectores unitarios y lo vamos a hacer en forma general. Y bueno, estos vectores unitarios pues nos sirven para definir las coordenadas de este punto, sino para analizar este punto, olvidándonos del sistema X y Z y directamente, bueno, si están referenciados al X y Z, igual van a tener una relación, pero vamos a poder trabajar directamente vectores, campos escalares, campos vectoriales directamente en este sistema de coordenadas con estos vectores unitarios ortogonales. Entonces, para eso, ese sería el resumen de lo que vamos a ver en este capítulo. Y bueno, vamos a comenzar haciéndolo de lo más fácil, ¿no? Lo más general, que sería esto, coordenadas 1, 2 o 3. Y estas coordenadas curvilíneas no siempre van a ser ortogonales, ¿no? Pero en el capítulo que nos estamos, sí o sí vamos a analizar ortogonales. Entonces, coordenadas curvilíneas puede ser cualquier transformación que hagamos, ¿no? Igual nos va a dar lugar a unas coordenadas curvilíneas,
pero lo que vamos a estudiar ahora son coordenadas curvilíneas ortogonales. Es decir, estas superficies en su punto de intersección van a formar 90 grados, ¿no? Esto ya sabemos, cuando superficies forman 90 grados, entonces sus vectores normales, sus vectores gradientes, ¿no? Forman 90 grados igual, y pues bueno, ahí se vuelven ortogonales. Aquí está su definición, esta es la definición que está en el show. Y ya comenzaremos de una vez a calcular, pues bueno, estos vectores E1, E2, E3 que les decía. Estamos generalizando. Miren, aquí tenemos un gráfico. Igual, lo mismo, ¿no? Con una superficie U1, U2, U3. Aquí los hallaremos un poco, donde vamos a tener en un punto sus vectores locales, ¿no? Sus vectores unitarios ortogonales en este punto. Entonces, aquí lo dibujaremos. Mm, a ver, vamos a ver, aquí está. Si esta línea es la línea U1, no, porque como tenemos, igual les había explicado, ¿no? Aquí tenemos eje X y Z, esta sería la línea X, esta sería la línea Y, esta sería la línea Z, ¿no? Pero también habíamos visto superficies constantes, entonces este plano sería cuando un valor X es constante, X igual a 2, la habíamos puesto nosotros, ¿no? O menos 2 también. Entonces, una superficie lo podemos denotar como constante o si no como línea, ¿no? Como una línea que sería eje X, eje Y y eje Z. Pero en coordenadas curvilíneas ya no van a ser pues líneas, sino van a ser líneas curvilíneas, ¿no? Entonces sería U1, una línea 1, una línea U2 y una línea U3. Ahora estas líneas tendrían que ser perpendiculares en su punto de intersección para que sean ortogonales. Y para eso necesitamos sus vectores unitarios en este punto, sus vectores unitarios ortogonales. Para eso, el primer método que se usa es el método del vector tangente. No, si este punto de coordenadas P, digamos, ¿no? P, X, Y, Z, es teoría, el Inge les ha debido explicar, los referenciamos a un sistema de referencia X, Y, Z, ¿no? Por aquí debe estar el X, Y, Z, ahí digamos. Entonces aquí vamos a tener un sistema X, Y y Z. Entonces, este punto pues tendrá coordenadas también X, Y, Z, P de X, Y y Z. Y su vector localizado sería el vector R, ¿no? Ese vector R. Ahí está. Ahora, este vector R lo vamos a transformar a las coordenadas U1, U2, U3. Para eso, vamos a sacar sus vectores tangentes a la línea U1, a la línea U2 y la línea U3. Para calcular un vector tangente, sabemos que esta es la derivada, ¿no? La derivada de R con respecto a los nuevos parámetros. Bien, ahora R ya no va a ser función de X y Z, sino que va a ser función, aquí le pondremos, esta también lo anotaremos aquí, R antes inicialmente era función de X, Y y Z, pero ahora lo vamos a transformar a función de U1, U2 y U3. Entonces la función R ya no depende de X y Z, sino que depende de U1, U2, U3, nuevas superficies, ¿no? Entonces vamos a tener, si yo quiero la derivada de R con respecto a esta línea, ¿no? Va a ser la derivada de R con respecto de U1. Eso nos va a dar este vector tangente. Pero como yo quiero que sea unitario, entonces lo divido entre su módulo, ¿no? Ese sería el vector unitario E1. Aquí le pondremos E1, son unitarios. Este otro con el mismo análisis sería E2 y este otro sería el E3. Todos estos tres vectores unitarios. Ahora el objetivo les había dicho que es calcular E1, E2 y E3. Bueno, eso es fácil, pues, ¿no? Ya tenemos, si tenemos una relación de transformación de X, Y, Z a un nuevo sistema U1, U2, U3, como habíamos visto antes, estas relaciones de transformación siempre nos va a dar el problema. Teniendo esas relaciones de transformación, pues ya es fácil directamente derivar, ¿no? Enseguida con los ejercicios yo creo que se va a entender mejor. Y ahora se define a estos módulos, ¿no? El módulo de la derivada de R con respecto de uno, con respecto de 2, con respecto de 3, se define a estos valores como los factores de escala, ¿no? Los factores de escala, como habíamos visto también en cálculo 2, ¿no? Las integrales no solamente se transforman, sino que lo afectan con un jacobiano de transformación. Entonces, este jacobiano de transformación vendría siendo el producto de los factores de escala H1, H2, H3. Pero este jacobiano pues nos ayuda a que el nuevo sistema de coordenadas tenga referencia, o sea, tenga coherencia y la escala, pues el valor del volumen, digamos, que estemos calculando, pues no cambie, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Entonces, como son factores de corrección, podríamos decir, para que los cálculos en ambos sistemas salga lo mismo, ¿no? El resultado tiene que salir lo mismo, solamente que uno va a ser más fácil que otro. Entonces serían los factores de escala. Entonces tendríamos que el vector unitario E1 sería 1 dividido entre el factor de escala H1 por la derivada, ¿no? Y el E2, el E3, solamente cambia el subíndice, ¿no? 1, 2, 3. Entonces este sería el método de calcular los vectores unitarios ortogonales por el método del vector tangente.
Bueno, entonces sería la primera parte, ¿no? Espero que se haya entendido. Ahora comenzaremos con un ejercicio. Este es el ejercicio, ¿no? Aquí tenemos, bueno, igual es examen pasado, pero no sé de qué semestre, ¿no? Pues no lo he puesto. Y nos dice, miren, para el sistema de coordenadas cilíndricas parabólicas V y Z, ¿no? Es decir, del sistema X, Y, Z, ¿no? Aquí lo tenemos, del sistema X, Y y Z. Estamos transformando este sistema a un nuevo sistema de coordenadas que sería U, B y Z. Aquí está la línea U, la línea B y la línea Z, pero casualmente aquí el Z es lo mismo que el Z, es decir, esta línea debería ser línea recta, ¿no? Pero para generalizar igual le he puesto ahí la línea Z. Entonces, miren, este sistema estamos transformando a este nuevo sistema. Y necesitamos calcular, miren, aquí están las relaciones de transformación, lo que les había dicho, ¿no? Miren, aquí nos va a dar siempre el ejercicio X en función del nuevo sistema, W. A esto se le llama relaciones de transformación, pero aquí el W vale Z, dice, ¿no? El Y igual nos va a dar en función de U, B y Z, son las relaciones de transformación, y el Z igual de U, B y Z. Nos puede dar así, o si no, el problema nos puede dar al revés, relaciones de transformación inversa, U en función de X, Y, Z, B en función de X, Y, Z y Z en función de X, Y, Z. Entonces nos puede dar también esas relaciones de transformación, pero siempre nos da. Entonces aquí igual nos está dando tres relaciones de transformación. Con estas relaciones tenemos que hallar todo, ¿no? Entonces aquí nos dice hallar los factores de escala y los vectores unitarios en estas coordenadas, en las coordenadas cilíndricas parabólicas. Entonces partimos de esto. El vector R es el vector posición, vector localizado, tiene coordenadas X y Z, ¿no? Esto sabemos de toda la vida. Ahora vamos a transformar. En vez de X ponemos esto, en vez de Y ponemos esto, en vez de Z ponemos esto. Y ya está. Pero lo difícil de esto es transformar los vectores I, J y K a los vectores unitarios EU, EB y EZ. Es lo difícil. Entonces para eso nos sirven los factores de escala, ¿no? Pero a ver, veremos. El método nos dice hallar los vectores tangentes. El vector tangente a uno sería este. Perdón, el vector tangente a U sería este. Es la derivada de R con respecto a este parámetro U. No, sería, como habíamos visto curvas en el espacio, ¿no, chicos? Miren, el parámetro era el tiempo. Pero ahora ya no solamente vamos a tener un parámetro, sino que vamos a tener tres parámetros y al final el análisis sigue siendo el mismo, ¿no? Este sería el U, este sería el B. Entonces, si yo quiero un vector tangente a esta curva, entonces su derivada, ¿no? Si yo quiero un tangente a esta, su derivada y así. Esto ya habíamos visto, por eso hemos visto curvas en el espacio, ¿no? Solamente que ahora son tres curvas en el espacio. Entonces, pues hacemos eso. La derivada de R con respecto de U es derivar X con respecto de U, eso en I, más la derivada de Y con respecto de U en J, más la derivada de Z con respecto de U en K. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya tenemos esto. Ahora hay que derivar, pero a ver, hasta aquí un momento. Bien, entonces, como les decía, hay que derivar, ¿no? La derivada de x con respecto de u. Entonces, miren, aquí ya lo he hecho directo porque las derivadas son bien fáciles, ¿no? Pero a ver, el primerito lo podemos hacer, ¿no? X es igual a un medio de u cuadrado menos b cuadrado. Entonces, yo creo la derivada de esto, ¿no? Con respecto de u. Entonces, derivamos, ¿no? La derivada parcial de x con respecto de u va a ser igual a un medio por la derivada de esto. Ahora, miren, la derivada de b no depende de u, entonces se va a hacer cero. Y la derivada de u cuadrado es 2u. Entonces este 2 con este 2 se va y esto ya es u. Entonces miren, este capítulo está netamente relacionado con derivadas, ¿no? El siguiente capítulo va a estar netamente relacionado con integrales. Pero no son derivadas ni integrales difíciles, ¿no? O sea, son bien fáciles. Lo único que hay que hacer es pues entender bien el concepto, ¿no? Entonces ahí está la derivada, sale u. Entonces pues hay que hacer lo mismo pues varias veces, ¿no? Hay que hacer unas 9 veces, creo. ¿No? La derivada de x con respecto de u, ahora la derivada de y con respecto de u. De esto, ¿no? El u se va a hacer 1 y nos queda b, ¿no? Ahí está b. Y la derivada de z con respecto de u. Miren aquí, z no depende de u, solamente depende de z. Entonces, pues no tiene ni u ni b, entonces cero, ¿no? Entonces ahí cero. Ahora lo mismo otra vez, si yo quiero el vector tangente en la dirección de la línea b, entonces este sería el vector tangente, ¿no? Ahí está. Y este vector tangente se lo calcula como la derivada de r con respecto del parámetro b. Entonces hay que derivar componente a componente. Y otra vez vamos a tener la derivada de x con respecto de b. ¿No? De esto derivamos. Este va a ser cero. Este b al cuadrado baja como 2. 2 con 2 se va y nos queda negativo b. ¿No? Ahí está. Y así hay que calcular cada una de las derivadas y ya vamos a tener los vectores tangentes. Pero nosotros no queremos los vectores tangentes, sino queremos los vectores unitarios tangentes. Entonces, pues para eso sacamos el módulo de, bueno, dividimos esto entre su módulo, ¿no? Pero directamente podríamos utilizar el formulario, ¿no? Aquí, si quieren se hacen esto, si no quieren tampoco, no es muy necesario. Pero aquí ya sabemos, los factores de escala son los módulos, ¿no? Son los módulos. Entonces, pues nosotros igual calculamos los módulos, ¿no? Aquí tenemos el factor de escala de U
sería el módulo de la derivada de r con respecto de u. Entonces hay que calcular el módulo de este vector, va a ser la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado. Y aquí está, ¿no? Entonces es módulo, el módulo de b, ¿no? De la derivada con respecto de b, igual calculamos el módulo de este vector y aquí tenemos su módulo. Y el módulo de este otro, miren, es 0,01 ha salido. Claro, pues aquí se ha hecho 0, aquí se ha hecho 0 porque el z no depende, el x no depende del z y el y tampoco depende del z, miren. No hay z por ahí, por eso se ha hecho 0. Entonces el módulo de este vector es 1 nomás, porque 0, raíz de 1 al cuadrado sigue siendo 1, positivo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ya están los factores de escala. Miren que esto es pues pregunta de examen, ¿no? Así tipo, esta sería la primera parte y ya luego lo demás, el vector unitarios en x coordenadas igual es bien facilito. Así se calculan los factores de escala. No, y ahora los vectores unitarios igual podemos utilizar fórmula, ¿no? Aquí tenemos la formulita, los vectores unitarios ortogonales E1, E2 y E3 sería 1 dividido entre el factor de escala. No, porque miren, es esto en realidad, esta sería la fórmula general y este sería más desarrollado. Es la derivada dividida entre su módulo, ¿no? Entonces, como ya hemos calculado las derivadas, entonces hay que dividirlo entre su módulo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer eso, ¿no? Tenemos las derivadas y lo estamos dividiendo entre su módulo. Su módulo de las derivadas son pues los factores de escala. Entonces aquí está el módulo de HU, ¿no? El factor HU es raíz cuadrada de U cuadrado más B cuadrado, ahí está. Y la derivada nos había salido, a ver, con respecto de U, es U, B y 0. Entonces aquí anotamos U, B y 0, ¿no? En sus coordenadas I, J, K. Entonces ya tenemos, pues ya está, este es un escalar, va a multiplicar a cada uno de estos y ahí está desarrollado. Entonces miren, ya hemos hallado el vector unitario EU, ¿no? El vector unitario EU en función de las coordenadas I, J, K. Tenemos una relación de transformación. Y después el EB lo mismo, ¿no? E1 dividido entre el HB por la derivada, ¿no? El vector derivada, aquí multiplicamos, esto seguramente nos ha salido esto, aquí arribita, ¿no? Ahí arriba está. Y luego multiplicamos y tal, tal, vamos a tener el EU, miren, EU aquí lo había puesto, ¿no? Ahí tenemos un error de typeo. Esto es pues el EB, ¿no? Este sería el E en la dirección de B y esto sería el E en la dirección de Z. Ahí está. Entonces, ya tenemos los vectores unitarios ortogonales. Y además esto se tiene que cumplir que son ortogonales, es decir, EU escalarmente cualquiera de los otros, EB digamos, esto tiene que ser cero porque son ortogonales. EU escalar EZ igual tiene que ser cero. El otro sería EB escalar EZ tiene que ser cero. Y además es un sistema dextrógiro, o si no a derechas, es decir, EU vectorial EB tendría que darnos EZ y así girando, ¿no? EZ vectorial EU tendría que darnos EB y así sucesivamente. Estas se podrían verificar, pero solamente lo hace más largo el problema, ¿no? Entonces serían las relaciones de transformación de los vectores unitarios de un sistema X, Y, Z a un sistema VZ. ¿No? Y una matriz de transformación podemos hacerlo así, ¿no? Una matriz de transformación E1, perdón, EB, EZ, una matriz de transformación lo podemos ordenar aquí, va a ser su componente U dividido entre la raíz, más b dividido entre la raíz y 0. Abajo sería menos b dividido entre la raíz, u dividido entre la raíz y 0. Abajo sería 0, 0, 1 y lo estamos ordenando como matriz. Miren, lo estoy ordenando como matriz para que les suene algo de lo que habíamos estudiado en rotación ortogonal de coordenadas, ¿no? Rotación de ejes. Entonces, es muy parecido, ¿no? Porque al final esta matriz igual sigue siendo una matriz ortogonal, es decir, la inversa de esta matriz es su transpuesta y su determinante tiene que salir más o menos 1, ¿no? Entonces, una transformación ortogonal porque su matriz de transformación también es ortogonal. Eso si quieren, pues lo pueden verificar, calculan este determinante, está súper fácil, ¿no? Diagonal primaria menos diagonal secundaria, esto por esto seguramente va a salir 1. Entonces, pues bueno, eso se puede ir desarrollando más, pero generalmente no es pregunta de examen, ¿no? Pero si fuese, pues tampoco es tan difícil. Lo más difícil del examen es hallar este U, EU, EB y EZ, estos vectores unitarios. Ya luego, después de esto, con los factores de escala y estos vectores unitarios, se puede transformar cualquier campo vectorial. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Cualquier campo vectorial, digamos, ¿qué tal si yo quiero expresar este campo vectorial X, Y, Z, Y más X, Y en J más X en Z en K, digamos? Si yo quiero transformar esto al nuevo sistema de coordenadas, entonces pues hay que, en vez de Y, hay que poner su correlativa en función de EU, EB y EZ, ¿no? Y así. Entonces se puede transformar todo tipo de cosas, campos vectoriales como campos escalares, pero para eso necesitamos los factores de escala y necesitamos esto, ¿no? El gradiente, la divergencia y el rotacional también se pueden expresar en sistemas de coordenadas curvilíneos.
Entonces, eso se resume la materia, compañeros, ¿no? Eso sería todo. Pero, pues bueno, hay métodos para calcular estos vectores unitarios ortogonales, ¿no? Y los factores de escala. El primer método es el método del vector tangente. Ahora estudiaremos otros dos más, y el que sigue es este, el método del gradiente. Entonces, miren, aquí tenemos otra vez el gráfico clásico. Aquí lo he volteado, miren, tenemos superficie U1, aunque no está volteado, ¿no? Ahí tenemos una superficie U1, aquí le podemos poner nombres, ¿no? Esta línea de aquí, la que viene por aquí sería la línea U1, ¿no? Esta otra línea sería la línea U2 y la línea de arriba sería la línea U3. Pero aquí ya no vamos a utilizar las líneas, no vamos a calcular vectores tangentes a las líneas, a las curvas, sino que vamos a calcular vectores normales a las superficies. Igual nos tiene que servir para calcular los vectores unitarios ortogonales. Entonces, creo que el orden me ha fallado. No está bien este orden, ¿no? A ver, la línea sí está mal. Este está mal, este está mal y este está mal. Bien, eso lo vamos a corregir. Bueno, miren, tenemos superficies, ¿no? Una superficie U1 constante, ¿no? Son superficies curvas, como habíamos visto en GeoGebra, una superficie U2 y una superficie U3. Ahora, si yo a esta superficie le calculo su vector gradiente, me va a dar un vector normal a la superficie, ¿no? Lo que está debajo, el gradiente de la superficie U1 es pues este vector normal, el gradiente de la superficie U3 sería este vector normal y el gradiente de la superficie U2 sería este vector normal. Estos vectores normales igual son vectores unitarios, bueno, no son unitarios, sino son vectores ortogonales que son tangentes a las curvas en coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿no? Entonces, igual nos van a dar lugar a conocer los vectores unitarios ortogonales. Pero aquí le he puesto con mayúsculas. Aunque al final igual lo hubiese puesto con minúsculas, tiene que salir el resultado lo mismo. Entonces, el vector unitario del gradiente U3 sería el E3. Son vectores unitarios. Del U2 sería el E2. Del gradiente de U1 sería el vector unitario E1. Estos vectores que están de color azul son vectores unitarios, ¿no? Entonces, igual, como siempre, nos van a dar las relaciones de transformación y ahora lo que vamos a hacer es calcular los gradientes. Y yo quiero que sean unitarios. Entonces divido el gradiente entre su módulo, ¿no? El gradiente entre su módulo, el gradiente entre su módulo. Y ya tengo los vectores unitarios que igual son ortogonales, forman 90 grados. Y además son a derechas, ¿no? Es decir, E1 vectorial E2 nos tiene que dar E3 y así. Ahora se definen otros factores de escala que no son los originales, no son H1, H2, H3, pero ahora esto depende también de la bibliografía, ¿no? Porque en algunos libros, o tal vez el docente, esto pues me van a explicar ustedes, tal vez el docente de la materia les haya dicho que H1 es igual a 1 dividido entre el módulo del gradiente. Podría ser así, pero en el libro de HSU y también en el libro de, bueno, en el libro de HSU, ¿no? Es bueno, en el libro de Xiao no lo he revisado todavía, qué notación tendrá, pero en el libro de HSU utiliza esta notación, ¿no? Igual le llama H1 al módulo, H2 le llama al módulo de los gradientes. Pero ahora hay algo que se puede demostrar y lo que se puede demostrar es esto. Hay una relación entre los factores H minúscula con los factores H mayúscula. El H1 es igual a 1 sobre el H mayúscula 1, el H2 1 sobre el H mayúscula 2. Entonces, entre estos factores de escala y los factores de escala que habíamos visto con el método del vector tangente, la relación que se cumple es esta, ¿no? Entonces, pues nos tendrían que dar los mismos factores de escala inversos, ¿no? Eso sería, compañeros. Pero si el Inge les ha enseñado que H1 es igual a 1 sobre el módulo del gradiente, entonces, pues si es ahí, entonces los factores de escala H mayúscula y H minúscula tendrían que salir lo mismo, ya no inversos, ¿no? Esas consideraciones, pero enseguida yo creo que se va a entender con el ejercicio. Depende mucho de la bibliografía, ¿no? Bien, y además sabemos que el gradiente se define como esto, ¿no? Aquí le he puesto índice sub i para denotar uno 2 3, ¿no? El i puede ir desde uno 2 3. Digamos, yo quiero el gradiente de uno, entonces la derivada de uno con respecto de x es lo mismo que campos escalares, ¿no? Como habíamos visto antes, gradiente de phi es igual a la derivada de phi con respecto de x en i, más la derivada de phi con respecto de y en j, más la derivada de phi con respecto de z en k. Es lo mismo, miren, la derivada de u con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z en i, j y k. Entonces el gradiente no cambia para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, calculamos el, los gradientes. Y para eso vamos a hacer otra vez este ejercicio, ¿no? Entonces, es el mismo ejercicio del problema 2, solamente que miren, para problema uno bueno, para método uno para método 2 se puede hacer bien fácil como esto, que ha salido al tiro, ¿no? Es bien fácil. O se puede hacer bien difícil como lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, generalmente el INGE lo mete el método más difícil al examen. Entonces, miren, el método del vector tangente nos sirve más cuando ya tenemos el X, el Y y el Z despejados. Pero
cuando no están despejados, pero ahora el método del gradiente nos va a servir cuando el u, el b y el z, bueno, el u, el b y el b doble estén despejados. Pero aquí no están pues despejados, entonces el método del gradiente podríamos utilizar, pero no es lo más conveniente. Pero para que vean que sí se puede, aquí lo vamos a resolver por el método del gradiente. Gradiente de u, digamos, es esto, ¿no? La formulita lo he anotado. Ahora miren, vamos a calcular el gradiente de u, gradiente de b y gradiente de z. El gradiente de u es la derivada de u con respecto de x. Pero ahora de este sistema de transformación, ¿cómo yo voy a derivar u con respecto de x? ¿No? Tenemos que aplicar derivación implícita, ¿no? O si no, tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones. Eso es lo que algunos auxiliares hacen, ¿no? Aquí resuelven, pero al resolver este sistema de ecuaciones vamos a llegar a tener dos soluciones. Entonces, para eso habría que analizar el dominio de v y z. Pero aquí ni siquiera nos da dominio, entonces, pues se complica bastante si es que quisiéramos resolver este sistema. A veces va a ser bien fácil también resolver el sistema. Imagínense que tengamos las relaciones de transformación x igual a u menos b, y igual a b más u, z igual a b doble, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tenemos estas relaciones de transformación? Despejar u, despejar b y despejar b doble en función de x y z, aquí es bien fácil, ¿no? Porque pues, es un sistema lineal, con cualquier método se puede resolver. Pero en este otro sistema, pues ya no se hace tan fácil despejar u, b y z, tal vez con alguna parametrización especial, ¿no? Pero ya no se te hace tan fácil. Entonces, pues, como ya hemos pasado cálculo 2 sabemos derivar en forma implícita y es lo que voy a hacer aquí. Ah, tenemos la ecuación uno aquí está, la ecuación 2 aquí está, y la ecuación 3 no nos molesta para nada porque ni siquiera cambia, ¿no? Z sigue siendo Z, entonces, pues, no va a cambiar. Entonces, veremos, vamos a tener la ecuación uno yo quiero la derivada de u con respecto de x. Entonces, miembro a miembro vamos a derivar con respecto de x y veremos, la derivada de x con respecto de x es uno es igual a un medio, ahí. La derivada de u cuadrado es 2u, pero estamos derivando en forma implícita, ¿no? El u igual es función de x. Entonces, multiplicamos por la regla de la cadena por la derivada de u con respecto de x. Pero ahora el b también es pues función de x, ¿no? Este tiene su diagrama de árbol. Eso lo podríamos dibujar, a ver por dónde. Este lo subiremos. Ahí está. Esto tiene su diagrama de árbol, que sería este, digamos. ¿No? El U depende de X, depende de Y, no depende de Z, ¿no? O bueno, a ver, no va a depender de Z resolviendo el sistema. Pero podríamos anotarlo así, su diagrama. U depende de X, va a depender de Y. Podríamos ponerle de Z, pero al final no va a depender de Z, ¿no? No interesa. Y el B también va a depender de X. Mm, a ver, de Z. Miren, aquí esto lo pondremos sin el z para no complicarnos. El b va a depender de x y va a depender de y. Y el z simplemente depende de z. ¿No? Este sería su diagrama de árbol para poder derivar. Entonces, miren, de acuerdo a este diagrama, el b también depende de x. ¿No? También depende de x porque al despejar de este sistema de ecuaciones, el b también va a aparecer un x. ¿No? Entonces derivamos. La derivada parcial de b cuadrado es 2b. ¿No? El negativo sigue ahí. Pero por la regla de la cadena derivamos por la derivada de b con respecto de x. Entonces 2 con 2 con 2 se va a simplificar y nos queda esto. Ya le estoy dando el nombre de ecuación 3. Ahora en la ecuación 2 otra vez igual a esta ecuación, podemos derivar miembro a miembro con respecto de x, porque también tiene u, ¿no? También tiene u. Entonces derivamos, la derivada de y con respecto de x es cero, porque el y no es x. Ahora la derivada de un producto es esto, ¿no? Sería la derivada del primero, mm, ahí está, la derivada de u con respecto de x, por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí está. Esta sería ecuación 4. Entonces, miren, lo importante es calcular estas derivadas implícitas, esta y esta. Ya después de esto, después es bien fácil, solamente miren, las incógnitas son la derivada parcial de u con respecto de x y la otra incógnita es la derivada parcial de b con respecto de x. Entonces, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que serían las derivadas. Y pues bueno, hay que resolver el sistema por cualquier método que a ustedes les guste. Y aquí lo que estoy haciendo yo es despejar esta derivada, ¿no? De la ecuación 4 estoy despejando esta derivada, le estoy dando nombre de ecuación 5. Hemos despejado esta derivada en función a la otra derivada y lo estoy reemplazando en la ecuación 3. Entonces vamos a tener, en la ecuación 3 era u1 es igual a u por la derivada parcial de u con respecto de x menos b por esta derivada, pero esta derivada lo hallado de la ecuación 4, ¿no? Lo que hemos despejado, reemplazamos, ahí está. Y listo, ahora en esta ecuación la única incógnita es la derivada, ¿no? La derivada parcial de u con respecto de x. Factorizamos, sumamos fracciones y demás, y vamos a tener estas respuestas. La derivada parcial de u con respecto de x había sido esta. Entonces ya tenemos esta derivada, ¿no? Entonces nos faltan más todavía. Pero aprovecharemos este sistema
para calcular también, miren, ya tenemos la derivada de b con respecto de x, ¿no? Aprovecharemos también este sistema para poder calcular eso, la derivada parcial de b con respecto de x. Entonces ya conocemos esto, ¿no? La derivada de u con respecto de x es esto, entonces reemplazamos esto aquí y ahí tenemos. Es resolver un sistema por sustitución, ¿no? Entonces despejamos uno, reemplazamos en la otra ecuación, hallamos tal y nos sale esto. Entonces ya tenemos la derivada de u con respecto de x y la derivada de b con respecto de x. Nos ha servido para eso las secciones 1 y 2. Pero hemos derivado miembro a miembro con respecto de x. Si derivamos miembro a miembro con respecto de y, vamos a obtener las otras derivadas que igual nos van a servir. Entonces, otra vez, derivamos miembro a miembro la ecuación 1 y la ecuación 2, ahora con respecto de y. Entonces, la derivada de x, aquí miren, es importante, la derivada de x con respecto de y va a ser cero. No, más antes nos ha salido 1 porque estamos derivando con respecto de x, pero ahora es al revés. Aquí es cero. Y derivamos esto, otra vez la cadena, lo que ya saben, ¿no? Aquí, ahora nos queda esto. Y el 2 con 2 se va, y de esta ecuación estoy despejando la derivada parcial de b con respecto de y. ¿Ya? Lo despejo, esto lo mando a dividir, y nos da esto. Ahora de la ecuación 2 igual hemos derivado miembro a miembro por la regla de cadena, ¿no? La derivada de un producto. Le he dado un nombre de ecuación 6 a esto. Y como ya tenemos despejado esto, no estamos resolviendo el sistema de ecuaciones. Sería una ecuación 1, ecuación 2 y las incógnitas, una incógnita y otra incógnita. Entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones. Y para eso, otra vez, ¿no? Despejo esto de la primera ecuación, ¿no? La que sea más fácil de despejar siempre. Esto reemplazo aquí abajo, ¿no? Esto estamos haciendo por aquí. Ahora tenemos solamente una incógnita, despejamos esta ecuación, la incógnita, y nos sale esto. Ya tenemos la derivada parcial de u con respecto de y. Y ya que tenemos esto, podemos aprovechar para conocer la derivada parcial de b con respecto de y. Nos reemplazamos ahí, y ahí está. Entonces, esto nos va a salir la derivada parcial de b con respecto de y. Entonces, esto es lo más difícil, ¿no? O sea, sería bien fácil si en las relaciones de transformación nos hubiese dado despejado el u, despejado el b y despejadito el z, en función de x y z. O sea, despejado, pero aquí no está pues despejado. Tendríamos que nosotros resolver este sistema de ecuaciones, pero pues se va a complicar bastante porque estas son ecuaciones de hipérbolas, estas son ecuaciones de hipérbolas asintóticas al eje de los x y y, tienen dos soluciones y se va a complicar más o menos ahí, les va a parecer que no es conveniente, mejor derivar en forma implícita. Entonces ya tenemos todas las derivadas. Entonces ya podemos conocer los gradientes, ¿no? El gradiente de u, aquí abajito lo he vuelto a anotar, ahí está, ¿no? Necesitamos el gradiente de u, el gradiente de b y el gradiente de z. Entonces la derivada parcial de u con respecto de x, la derivada parcial de u con respecto de y, tal, tal, tal. Entonces miren, esto ya hemos calculado, la derivada parcial de u con respecto de x está más arribita, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está, es u dividido entre u cuadrado más b cuadrado, y eso está aquí. U dividido entre u cuadrado más b cuadrado es la derivada de u con respecto de x. Con respecto de y, igual ya hemos calculado. Está aquí arribita. Es b dividido entre u cuadrado más b. Ahora, la derivada parcial de u con respecto de z. Esto, miren, le he puesto cero. Porque eso viene de análisis. Miren, al resolver este sistema de ecuaciones, podríamos concentrarnos solamente en estas dos ecuaciones. Y miren, en estas ecuaciones, al resolver el sistema, no hay que despejar u y hay que despejar b. No va a aparecer ni por si acaso z, ¿no? Porque miren, no hay z en estas dos ecuaciones. Entonces, ni el u ni el b van a depender de z. Por eso en el diagrama de árbol no le he puesto que dependen de z, ¿no? Entonces, por eso, si no depende de z, entonces su derivada, pues con respecto de z, va a ser cero, porque el u no depende de z, ¿no? Entonces, por eso he hecho cero. La derivada de b con respecto de x lo hemos calculado más arribita. A ver, con respecto de x negativo nos ha salido, ¿no? Ahí está. Entonces, eso reemplazamos. Ahí está. La derivada de b con respecto de y es esto, y la derivada de b con respecto de z es cero, porque tampoco depende de z. Ahora, el z no depende de x, porque la relación de transformación para el z es que z es igual a z, ¿no? Sería diferente si fuera z más x, ¿no? Entonces ahí ya cambia, pero aquí ya estaría mal también, ¿no? Aquí tendría que ser w, digamos. Entonces, z no depende de x, su derivada se hace cero, z no depende de y, se hace cero, y z es lo mismo que el z, entonces su derivada es 1. Y ya tenemos los gradientes. Ahora hasta aquí ya está pues bien fácil, porque los factores de escala h mayúscula son los módulos de los gradientes. Entonces, bien, aquí tenemos u cuadrado más b cuadrado, u cuadrado más b cuadrado. Esto podemos factorizar y sale del módulo. Y nos va a quedar raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado más cero al cuadrado. Eso es esto. Simplificando un poquito esto, ¿no? Por racionalizar a la inversa, nos va a quedar esto. Y lo mismo para el gradiente de b y gradiente de z, calculamos sus módulos y sale esto. Pero ahora sabíamos que la relación entre los factores de escala h minúscula y h mayúscula es que uno es el inverso del otro. Entonces el h mayúscula es la 1 sobre la raíz, pero su inversa, ¿no? 1 sobre h va a ser pues voltear esto y va a ser la raíz sobre 1. Entonces este sería el factor de escala h minúscula u. Y del h minúscula b es este y del h minúscula z es este. Entonces miren, estos son los factores de escala.
Por cualquiera de los dos métodos, los factores de escala tienen que salir lo mismo, ¿no? Miren, nos ha salido la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado y el otro es u. Y en el primer método del tangente, igual nos ha salido los factores de escala, la raíz cuadrada y el otro 1. Entonces, miren, por cualquiera de los dos métodos, pues tiene que salir lo mismo. Bueno, ya teniendo los factores de escala, los mayúsculas y los minúsculas, podemos calcular los vectores unitarios ortogonales. Entonces, eso es, como son unitarios, dividimos el gradiente entre su módulo, el gradiente entre su módulo, el gradiente entre su módulo, y el módulo del gradiente lo hemos calculado, ¿no? Para el gradiente de u, digamos, ¿no? Para el gradiente de u, el gradiente de u es esto. Ya lo teníamos más arriba, ¿no? Miren, aquí está. Gradiente de u es esto en x, esto en y y esto en z. Entonces lo he notado así, ¿no? Eso en x, eso en y eso en z. Y la inversa de su módulo, a ver si el módulo era esto, ¿no? La raíz sobre esto. Su inversa va a ser eso, sin raíz, sobre la raíz, ¿no? U cuadrado más b cuadrado dividido entre la raíz. Podría también haber utilizado esto, no hay problema, ¿no? Pero en inverso. Y listo, ¿no? Entonces aquí hay que multiplicar este escalar por cada uno de estos. Y vamos a tener esto con esto se va a simplificar y nos va a quedar u dividido entre la raíz, ¿no? U dividido entre la raíz, b dividido entre la raíz, ¿no? Y cero. Y así, uno por uno. Entonces vamos a tener los vectores unitarios ortogonales. Ahora, estos vectores unitarios ortogonales igual tienen que salir lo mismo para sistemas ortogonales. Lo mismo tiene que salir que los vectores e minúsculos. Miren, a ver, el EU nos ha quedado u y b divididos entre la raíz. Y veremos el EU minúscula. A ver, EU minúscula igual, V divididos entre la raíz. El V, ¿no? Y el EB minúscula nos ha salido negativo y positivo, B y U. A ver, veremos abajo. Miren, negativo y positivo, ¿no? Y divididos entre la raíz. Entonces, miren, los vectores unitarios solamente difieren en que uno es mayúscula y uno es minúscula. Al final tiene que salir lo mismo. Ya ahí tenemos, pues, los vectores unitarios ortogonales por el método del gradiente. Ese sería el segundo método, que a veces ayuda bastante cuando tenemos despejado el u, b y b doble. Pero aquí no teníamos despejado, entonces hay que hacer derivación implícita. O si quieren, podrían resolver el sistema de ecuaciones, que como les digo, va a tener dos soluciones, se va a complicar un poquito y no conviene, ¿no? Eso sería, compañeros, el problema 2 por el método del gradiente. Sí o sí, uno de estos métodos va a entrar a su examen, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo. Y bueno, vamos a seguir haciendo más y más ejercicio, pero al final se repite, pues el procedimiento es el mismo, ¿no? Ahora, hay un método más para calcular las derivadas. Si es que no les ha gustado derivación implícita, hay un método más que es el método de los jacobianos. Y el jacobiano es directo, formulita. Ah, tenemos que calcular dos determinantes y esos jacobianos, pues, les podría enseñar también, pero sería más fácil que entiendan esto de las derivadas, ¿no? Pero con jacobiano, con fórmula igual, sale incluso más rápido que estas derivadas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en otro video, pero pues ya saben, ¿no? Bueno, finalmente tenemos un tercer método que es el método del diferencial de longitud de arco, ¿no? Entonces, el diferencial de longitud es el diferencial de S, ¿no? Ahora, el diferencial de S se define como el diferencial de R, escalarmente el diferencial de R. Esto nos va a dar el módulo al cuadrado, pero el módulo del diferencial de R es pues el diferencial de S. ¿Sí? Entonces, ¿no? Ahí está. Y tenemos esta relación. Esta relación ya pues diferencial de arco, ya lo habíamos visto cuando hemos hecho las deducciones de las fórmulas de Frenet-Serret o la utilización de las fórmulas de Frenet-Serret en curvas en el espacio. Ahora, también podríamos expresar el diferencial de R en función a U1, U2, U3. Si calculamos el diferencial de un vector, ¿no? El diferencial de lo que sea es la derivada parcial de R con respecto de su primer parámetro U1, diferencial de U1, diferencial de R con la derivada parcial de R con respecto de U2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, este método del diferencial de longitud de arco, su deducción de fórmulas, está netamente relacionado con el método del vector tangente. Es decir, estas derivadas, derivada parcial de R con respecto de U1, lo podríamos expresar como H1 por el vector unitario E1. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto se viene desde el vector tangente. Miren, la derivada de R con respecto de 1 es H1 por E1. A ver, eso vamos al vector tangente. Aquí está, miren, la derivada parcial de R con respecto de 1 es, esto pasó a multiplicar, es H1 por E1. Lo mismo con el 2, lo mismo con el 3. Entonces, esto está relacionado con el método del vector tangente para su deducción nomás, ¿no? Y aquí tenemos, sería esto el diferencial de R en coordenadas curvilíneas ortogonales, diferencial de vector posición, ¿no? Y habría que calcular estos diferenciales también, ¿no?
Pero para eso podríamos hacer un artificio, ¿no? Multiplicar escalarmente diferencial de R por diferencial de R, ya que sabemos que eso es el diferencial de arco, ¿no? Entonces multiplicamos esto, ¿no? Este vector escalarmente consigo mismo y nos va a salir este resultado. Este resultado. Y comparamos el diferencial de R con diferencial de R, ¿no? Producto escalar es esto, pero al mismo tiempo es esto. Entonces igualamos ambos y ahora por proceso de comparación vamos a hallar los factores de escala. Ese sería el procedimiento general, ¿no? Hay que hallar el diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Sobre este formulario se podría completar mucho más, pero pues bueno, el formulario ya cada uno se puede hacer y yo estoy haciendo una guía, ¿no? Entonces si quieren igual formulario se los hago, pero la cosa es que le quita la emoción, ¿no? Entonces, el procedimiento de utilizar el método de longitud de arco es este, calcular los diferenciales. Es el método más fácil cuando tenemos X, Y y Z despejados, ¿no? Entonces, otra vez haremos este ejercicio, ¿no? El mismo ejercicio de toda la vida que estamos haciendo en este video, pero ahora utilizando el método del diferencial de longitud de arco. Entonces nos dice, diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial z al cuadrado es igual a factor de escala 1 por diferencial de u1, ¿no? Pero aquí u1, u2, u3 es v y z. Entonces ahí tenemos, ¿no? H1 por diferencial de u, HB por diferencial de b, HZ por diferencial de z, ¿no? Ahí tenemos. Eh, y ahora podríamos partir de ambos lados, ¿no? Podríamos calcular diferencial de u, diferencial de b o diferencial de z. Es que sirve para muchas cosas, no sirve para muchos procedimientos. Pero aquí como tenemos x y z, igual nos va a servir calcular diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Entonces podríamos partir de este lado por de este lado. Entonces calcularemos, diferencial de x es esto, ¿no? La derivada parcial de x con respecto de u por diferencial de u. La fórmula del diferencial, ¿no? La fórmula del diferencial, más la derivada de x con respecto de b, diferencial de b, más la derivada parcial de x con respecto de z, diferencial z. Ahora, estas derivadas hay que calcular, ¿no? Entonces la derivada parcial de x con respecto de u es lo que hemos hecho arriba, ¿no? Lo mismo que el tangente, nos va a salir u, esto nos va a salir menos b, y esto nos va a salir cero. Por eso ya no lo he anotado. Aquí lo mismo, calculamos las derivadas, ¿no? Aquí también. Esto se va a hacer cero, cero, esto uno, ¿no? Ahí está. Y ahora comparamos. Diferencial de x es esto, diferencial de y es esto y diferencial de z es esto. Pero la relación nos dice esto, compara esto, entonces comparamos. En vez de diferencial de x vamos a poner estos, ¿no? Esto ponemos, ahí está. En vez de diferencial de y ponemos esto, en vez de diferencial de z ponemos esto, ¿no? Y bueno, comparamos. Elevamos, bien, aquí tenemos un binomio al cuadrado, más el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Aquí otra vez, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esto no es ni binomio ni nada, se va a quedar nomás como diferencial de z cuadrado. Ahora, para coordenadas curvilíneas ortogonales, siempre, en cualquier ejercicio de coordenadas curvilíneas ortogonales, el producto de diferencial de u por diferencial de b, o diferencial de u por diferencial de b, o diferencial de u por diferencial de z, digamos, siempre se van a simplificar, se cancelan. No, y solamente nos quedan los diferenciales elevados al cuadrado. Siempre. Entonces, veremos, aquí tenemos diferencial de u cuadrado, aquí también tenemos diferencial de u cuadrado. Miren, ahí está subrayado. Agrupamos, ¿no? Factorizamos diferencial de u cuadrado y nos va a quedar u cuadrado más b cuadrado. Ahí está. Y lo mismo con el diferencial de b al cuadrado. Ahí está, factorizamos y nos va a quedar esto. Y el diferencial z cuadrado, pues lo hemos dejado así nomás. Y aquí, esto igual, estamos separando, ¿no? H cuadrado por diferencial de u al cuadrado. Y lo mismo, aquí está. Ahora lo que procede es comparar. El coeficiente del diferencial de u al cuadrado, ahí está, es u cuadrado más b cuadrado. Pero aquí dice que su coeficiente es el factor de escala de u al cuadrado. Entonces este cuadrado lo paso al otro lado como raíz y ya tenemos el factor de escala hu. Lo mismo para el hb y lo mismo para el hz. Miren, hz cuadrado dice que es 1. Entonces, pues la raíz de 1, raíces positivas consideramos, raíz de 1 es 1. Y listo, ahí tenemos los factores de escala y ya luego para hallar E1, E2, ¿no? EU, EB y EZ, el procedimiento es exactamente el mismo que se utiliza para el método del gradiente o si no para el método del vector tangente. Entonces lo más fácil, miren, aquí se hace pues bien fácil también por el método diferencial de arco calcular los factores de escala. Entonces serían los tres métodos que existen para calcular esto, ¿no? Para las relaciones de transformación. Y ahora pues lo que viene después de esto sería seguir practicando más y más, aprender el método de los jacobianos, ¿no? Para ver si no les ha gustado esto y transformar operadores, ¿no? Campos vectoriales como la divergencia o el rotacional, o campos escalares como la divergencia, perdón, o campos vectoriales como el gradiente y el rotacional.
transformar el gradiente de divergencia rotacional a coordenadas curvilíneas ortogonales y luego transformar también algunos campos a este tipo de coordenadas, hacer operaciones con estos y dominar bien pues estos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta que tengan de estos ejercicios, pues me dicen nomás. Ahora, como ustedes a modo de practicar, pues pueden calcular pueden verificar los factores de escala. De seguro han hecho con el INGE para coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. No, eso ya lo deben tener en su cuaderno. Lo hemos hecho con nosotros para coordenadas cilíndricas parabólicas. Ustedes pueden intentar hacer para coordenadas paraboloides, dice, ¿no? Estas coordenadas podrían intentar ustedes por el método del diferencial de arco, ¿no? Bien facilito les va a salir, o si no, por el método del gradiente. Esto va a ser más difícil, pero en este sistema sí se puede despejar x y z, ¿no? Sí se puede, porque aquí miren, dividimos, ¿no? Esta ecuación entre esta ecuación, se puede despejar v y θ, o bueno, phi, v y phi en función de x y z. Esto, aquí se puede despejar, aquí abajo también se puede despejar, ¿no? Se pueden despejar aquí, pero allí arriba en esto era bien interesante su despeje, ¿no? Entonces, así, hay varios ejercicios que podrían intentar. Aquí pueden calcular sus factores de escala, la respuesta les tiene que salir esto. Aquí igual pueden calcular sus factores de escala. Este examen pasado igual, muy centrado, ahí están sus respuestas. Entonces pueden ustedes ir practicando, calculando los factores de escala, ¿no? Solamente se hacen más largas las derivadas y al final el procedimiento es pues el mismo, ¿no? Eso sería todo por el video de hoy, compañeros. Nos vemos pues en la siguiente clase y bueno, hasta luego.